Luz de Dios, tu canal de bendición. La ilusión del control y la ansiedad. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos buscado ejercer control sobre nuestras vidas, creyendo que al hacerlo evitaremos problemas, sufrimiento y caos. Nos esforzamos por anticipar cada detalle, por tener planes bien estructurados y por dirigir el rumbo de nuestras acciones para obtener los resultados que consideramos mejores. Sin embargo, esta necesidad de control, lejos de traernos paz, suele convertirse en una fuente inagotable de ansiedad, frustración y desgaste emocional. Cuando las cosas no salen como queremos, sentimos que estamos fallando, que hemos perdido el control y que la incertidumbre nos envuelve, generando miedo e inseguridad. Pero, ¿es realmente posible tener el control absoluto de nuestra vida? ¿O es una ilusión que nos aferramos a creer? La falsa sensación de control. Desde nuestra infancia, nos han inculcado la idea de que si trabajamos lo suficiente, planificamos bien y tomamos decisiones prudentes, podremos evitar los inconvenientes y asegurar el éxito. Nos dicen que con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar cualquier meta que nos propongamos. En muchos aspectos, esto es cierto, la disciplina y el esfuerzo son fundamentales para lograr nuestros objetivos. No obstante, también es cierto que hay factores fuera de nuestro control que pueden influir en nuestros resultados. Pensemos en un agricultor que trabaja arduamente para sembrar y cuidar sus cultivos. Puede seleccionar las mejores semillas, preparar el suelo con esmero y regar en el momento adecuado. Sin embargo, no puede controlar el clima. Una sequía inesperada o una tormenta devastadora pueden arruinar su cosecha, a pesar de todos sus esfuerzos. De manera similar, en nuestra vida podemos hacer todo correctamente, pero siempre existirán elementos imprevistos que pueden cambiar el curso de las cosas. Cuando nos aferramos a la idea de que debemos controlar todo, desarrollamos una ansiedad constante. Nos preocupamos en exceso por lo que podría salir mal, nos sentimos abrumados por la incertidumbre y experimentamos un agotamiento mental y emocional al tratar de prever y manejar cada situación. Nos cuesta aceptar que hay cosas que escapan de nuestras manos, y esa resistencia nos lleva a un ciclo de preocupación interminable. El impacto de la ansiedad por el control. La necesidad de control puede convertirse en una carga emocional pesada. Nos esforzamos por mantener el control sobre nuestra vida profesional, nuestras relaciones, nuestra salud y hasta nuestro futuro. Nos obsesionamos con cada detalle, analizando múltiples escenarios y tratando de anticiparnos a cualquier eventualidad. Este comportamiento, aunque bien intencionado, puede llevarnos a una espiral de estrés y ansiedad. Cuando las cosas no salen según lo planeado, sentimos frustración, impotencia e incluso culpa. Nos preguntamos qué hicimos mal, por qué no previmos ciertos eventos o cómo podríamos haber evitado el problema. Sin embargo, la realidad es que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Intentar hacerlo solo nos roba la paz y nos impide disfrutar el presente, ya que vivimos constantemente preocupados por el futuro. En muchas ocasiones, el deseo de control también afecta nuestras relaciones interpersonales. Tratamos de influir en las decisiones de los demás, de evitar que cometan errores o de asegurarnos de que actúen de acuerdo con nuestras expectativas. Esto puede generar tensiones y conflictos, ya que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones que tomar. Aprender a soltar el control y permitir que los demás vivan su proceso es fundamental para mantener relaciones sanas y equilibradas. La invitación a confiar en Dios. Frente a la angustia que genera el deseo de control, Dios nos ofrece una alternativa: soltar la carga y confiar en Él. En Proverbios 3, 5-6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta enseñanza nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar y que hay un plan divino que va más allá de nuestra comprensión. Aceptar que Dios tiene el control no significa que dejemos de esforzarnos o que nos volvamos pasivos. Significa que reconocemos que hay circunstancias que no dependen de nosotros y que confiamos en que Dios tiene un propósito mayor, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Es un acto de fe y humildad, un reconocimiento de que nuestra perspectiva es limitada y que solo Dios conoce el panorama completo. Cuando aprendemos a confiar en Dios,
experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7. Dejamos de cargar con el peso de la incertidumbre y nos permitimos descansar en la certeza de que, sin importar lo que ocurra, Dios está obrando a nuestro favor. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que podemos atravesarlas con una actitud diferente, con la seguridad de que no estamos solos y que todo tiene un propósito. Aprender a soltar y vivir en paz. Soltar el control no es un proceso fácil. Implica reprogramar nuestra manera de pensar y aprender a confiar en Dios en cada situación. Una manera práctica de hacerlo es a través de la oración. Cuando sentimos que la ansiedad nos invade, podemos tomar un momento para hablar con Dios, entregarle nuestras preocupaciones y pedirle que nos dé la paz y la sabiduría para manejar cada situación. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, le des like, dejes tu comentario y compartas con otras personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más corazones. Dios te bendiga, luz de Dios. También es importante recordar que soltar el control no significa abandonar nuestras responsabilidades. Seguimos tomando decisiones, trabajando por nuestros sueños y haciendo lo mejor que podemos. La diferencia es que ahora lo hacemos con una actitud de confianza, sin dejarnos consumir por la preocupación o el miedo al futuro. Entendemos que, aunque hagamos nuestra parte, el resultado final está en manos de Dios. Al aceptar que no podemos controlar todo, nos liberamos de una gran carga. Nos permitimos disfrutar el presente sin miedo al futuro. Aprendemos a ver los imprevistos como oportunidades para crecer y a confiar en que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En definitiva, soltar el control y confiar en Dios nos ayuda a vivir con mayor paz y tranquilidad. Nos libera del estrés innecesario y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. No es un camino fácil, pero es una decisión que transforma nuestra vida. Al final del día, el verdadero descanso se encuentra en saber que no tenemos que tener todas las respuestas, porque Dios ya las tiene. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre. En la vida, hay momentos en los que la incertidumbre nos abruma. No sabemos qué nos espera el futuro, las circunstancias parecen fuera de nuestro control, y la ansiedad intenta apoderarse de nuestro corazón. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que podemos confiar en Él en todo momento, aun cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor. La confianza en Dios no es simplemente un sentimiento pasajero, sino una decisión que tomamos cada día, un acto de fe que nos permite caminar con paz en medio de la tormenta. 1. Dios es soberano sobre todas las cosas. Uno de los principios más importantes para confiar en Dios en tiempos de incertidumbre es recordar que Él es soberano. Nada ocurre fuera de su control, y aunque nuestra perspectiva sea limitada, Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando enfrentamos incertidumbre, nuestra tendencia natural es querer entenderlo todo y buscar respuestas inmediatas. Sin embargo, la fe nos invita a descansar en la soberanía de Dios, reconociendo que Él tiene el control y que sus planes son perfectos, aunque no siempre los comprendamos. 2. La incertidumbre como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. La incertidumbre no tiene por qué ser una causa de desesperación, sino una oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios. En tiempos difíciles, tenemos la opción de llenarnos de temor o de acercarnos más a Él. Santiago 1, 2-4 nos anima a ver las pruebas como una oportunidad para crecer en nuestra fe. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios permite temporadas de incertidumbre en nuestras vidas para enseñarnos a depender más de Él. Cuando todo es seguro y predecible, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando no sabemos qué hacer, aprendemos a aferrarnos a sus promesas y a descansar en su fidelidad.
3. El poder de la oración en tiempos inciertos. Cuando el futuro es incierto, la oración se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. A través de la oración, presentamos nuestras preocupaciones delante de Dios y recibimos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos ayuda a recordar que no estamos solos. Nos permite soltar nuestras cargas en las manos de Dios y recibir su dirección. Cuando oramos con fe, el Espíritu Santo nos fortalece y nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que Dios tiene el control de cada situación. 4. Las promesas de Dios son nuestra ancla en la incertidumbre. En tiempos de incertidumbre, debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Su palabra es nuestra ancla, la verdad que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor es inestable. Una de las promesas más reconfortantes que encontramos en la Biblia está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes de bien para sus hijos, aunque en el momento presente no podamos verlos claramente. También encontramos consuelo en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Incluso las pruebas y las incertidumbres forman parte del propósito de Dios para nuestro crecimiento. Aunque no entendamos todo lo que sucede, podemos confiar en que Él está obrando en nuestro favor. 5. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Una manera poderosa de fortalecer nuestra fe en medio de la incertidumbre es recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. En la Biblia, vemos que Dios siempre ha cumplido sus promesas. Desde la provisión de maná en el desierto para los israelitas hasta la protección de Daniel en el foso de los leones, el Señor nunca ha abandonado a aquellos que confían en Él. En nuestra propia vida, también podemos ver evidencia de la fidelidad de Dios. Cuando recordamos cómo Él nos ha guiado en el pasado, nos llenamos de confianza para el futuro. Salmo 77, 11-12 nos anima a hacer esto. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Si Dios ha sido fiel antes, lo será nuevamente. Podemos confiar en que Él seguirá guiándonos, proveyendo y sosteniéndonos en cada circunstancia. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, le des like, dejes tu comentario y compartas con otras personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más corazones. Dios te bendiga, luz de Dios. Vivir un día a la vez. Muchas veces, la incertidumbre nos abruma porque tratamos de anticipar el futuro. Nos preocupamos por lo que vendrá en semanas, meses o incluso años. Pero Jesús nos enseña a vivir un día a la vez y a confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades diarias. En Mateo 6:34, Él nos dice: así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cuando aprendemos a vivir el presente y a confiar en Dios día a día, encontramos paz en medio de la incertidumbre. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, ponemos nuestra mirada en Él y seguimos adelante con fe. Confiar en Dios nos da paz en medio de la tormenta. Jesús nos dejó un poderoso ejemplo de confianza en Dios en medio de la tormenta. En Marcos 4, 35-41, vemos cómo los discípulos estaban aterrorizados mientras su barco era azotado por el viento y las olas, pero Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y hubo una gran calma. Luego les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta historia nos recuerda que, aunque las tormentas de la vida sean intensas, si confiamos en Dios, podemos experimentar paz en medio de ellas. Jesús está en nuestro barco, y nada está fuera de su control.
Confiar en Dios en medio de la incertidumbre no significa que nunca sentiremos miedo o duda, sino que, a pesar de ello, decidimos descansar en su amor y fidelidad. Él tiene el control, nos guía, nos sostiene y nunca nos abandona. Su soberanía, su palabra y su amor son nuestro refugio en tiempos difíciles. No importa cuán incierto sea el futuro, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Él camina con nosotros en cada paso del camino y nos llevará a la victoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. La importancia de la paciencia en la espera de Dios. La vida cristiana está llena de momentos de espera. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios obra en tiempos y maneras que muchas veces no entendemos, y en ese proceso, nos llama a tener paciencia. Sin embargo, la espera no es fácil. Cuando anhelamos una respuesta, una bendición o un cambio en nuestras circunstancias, podemos sentirnos frustrados e impacientes. La paciencia en la espera de Dios no significa resignarnos pasivamente, sino confiar activamente en su soberanía, sus tiempos y su fidelidad. Aprender a esperar con paciencia nos moldea, fortalece nuestra fe y nos acerca más a Él. Dios tiene un propósito en la espera. Nada en nuestra vida sucede por casualidad. Si Dios nos hace esperar, es porque tiene un propósito mayor que quizás no comprendemos en el momento. En Romanos 8:28, la Biblia nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces queremos que Dios responda de inmediato, pero Él ve el panorama completo. Su propósito no es solo darnos lo que pedimos, sino transformarnos en la persona que Él quiere que seamos. La espera nos enseña a depender de Él, a confiar en su bondad y a desarrollar un carácter conforme al de Cristo. La paciencia como una virtud necesaria. La paciencia es una de las virtudes que Dios desea desarrollar en nosotros. En Gálatas 5, 22-23, la paciencia es mencionada como parte del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Cuando somos impacientes, tendemos a actuar por nuestra propia cuenta, tomando decisiones apresuradas que pueden alejarnos del plan de Dios. En cambio, cuando aprendemos a esperar en Él, cultivamos una fe más firme y una confianza más profunda en su dirección. 3. Ejemplos bíblicos de paciencia en la espera. Dios nos da ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron que esperar su promesa y fueron bendecidas por ello. Abraham y Sara esperaron muchos años por el hijo prometido, Isaac. Aunque en un momento intentaron adelantarse al plan de Dios con Ismael, finalmente Dios cumplió su promesa en el tiempo perfecto. José pasó años en la esclavitud y en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Si hubiera salido antes de tiempo, no habría estado preparado para la gran tarea que Dios tenía para él. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado por Dios para liberar a Israel. Ese tiempo de espera fue necesario para prepararlo para su misión. David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años y enfrentar pruebas antes de finalmente gobernar sobre Israel. En cada caso, la espera no fue en vano. Dios estaba obrando en sus vidas, preparándolos y moldeándolos para el propósito que tenía para ellos. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, le des like, dejes tu comentario y compartas con otras personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más corazones. Dios te bendiga, luz de Dios. La fe y la paciencia van de la mano. La fe no solo consiste en creer en Dios, sino también en confiar en su tiempo. Hebreos 6:12 nos exhorta: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muchas veces queremos que Dios actúe inmediatamente, pero la fe nos llama a confiar en que, aunque no veamos el resultado ahora, su plan se cumplirá en el momento adecuado. ¿Qué hacer mientras esperamos? La espera en Dios no significa quedarnos sin hacer nada.
Hay pasos que podemos tomar mientras confiamos en su tiempo. A. O buscar a Dios en oración. En lugar de enfocarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos usar la espera como un tiempo para acercarnos más a Dios. Filipenses 4, 6-7 nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Orar nos ayuda a mantener nuestro corazón en paz mientras esperamos la respuesta de Dios. B. Meditar en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos dan ánimo y dirección en la espera. Cuando nos sentimos impacientes, podemos recordar versículos como: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmo 40, 1. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Meditar en la palabra nos da fortaleza y renueva nuestra confianza en Dios. C. Servir a Dios mientras esperamos. Muchas veces, cuando estamos esperando una respuesta de Dios, podemos enfocarnos tanto en lo que deseamos que nos olvidamos de seguir sirviéndolo. En lugar de quedarnos estancados, podemos usar ese tiempo para bendecir a otros, ayudar en la iglesia y crecer en nuestra relación con Él. D. No tomar atajos fuera de la voluntad de Dios. La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas que nos alejan del plan de Dios. Abraham y Sara intentaron adelantar la promesa de Dios con Ismael, pero esto trajo consecuencias. En cambio, cuando esperamos con paciencia, recibimos la bendición en el momento adecuado. Dios nunca llega tarde. Uno de los mayores desafíos de la espera es sentir que Dios se está tardando. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Él nunca llega tarde. En Habacuc 2:3, Dios dice: Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la espera parezca larga, podemos estar seguros de que Dios está obrando en los detalles y que su respuesta llegará en el momento preciso. La recompensa de esperar en Dios. Esperar en Dios trae recompensa. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, experimentamos su paz y vemos su fidelidad manifestada en nuestras vidas. Como dice Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios honra la fe de aquellos que esperan en él. Sus planes siempre son mejores de lo que podríamos imaginar, y cuando la respuesta llega, podemos ver cómo todo tuvo sentido. La paciencia en la espera de Dios es una de las mayores pruebas de fe. Aunque la incertidumbre y la impaciencia puedan tentarnos a dudar, debemos recordar que Dios tiene un propósito en cada proceso. Mientras esperamos, podemos acercarnos más a Él en oración, fortalecer nuestra fe a través de su palabra y seguir sirviéndolo con alegría. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y sus planes son mejores de lo que podemos imaginar. Si aprendemos a confiar en su proceso, veremos su fidelidad manifestada en nuestras vidas y experimentaremos la paz que solo Él puede dar. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Uno de los fundamentos más importantes de la fe cristiana es la seguridad de que Dios es fiel. Su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, emociones o el paso del tiempo. Él es inmutable, lo que significa que si ha prometido algo, sin duda lo cumplirá. A lo largo de la Biblia, Dios hace promesas a su pueblo y las cumple en su debido tiempo. En nuestra vida diaria, también podemos confiar en que Él es fiel y que sus promesas siguen siendo verdaderas para nosotros. Sin embargo, la espera y las pruebas pueden hacernos dudar. Es por eso que necesitamos recordar que Dios nunca falla y que podemos confiar en su fidelidad. Dios es un Dios que cumple lo que promete. La Biblia nos asegura que Dios nunca miente ni cambia de opinión. En Números 23:19, se nos recuerda: Dios no es hombre,
para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. A diferencia de los seres humanos, que a veces prometemos cosas que no podemos cumplir, Dios siempre cumple su palabra. Si nos ha dado una promesa, podemos estar seguros de que la llevará a cabo en su tiempo perfecto. La fidelidad de Dios a través de la historia. Dios ha demostrado su fidelidad a lo largo de toda la historia bíblica. Veamos algunos ejemplos clave. Noé y el diluvio. Dios prometió salvar a Noé y a su familia del diluvio y lo hizo. Además, después del diluvio, hizo un pacto de que nunca más destruiría la tierra con agua, Génesis 9:11. Hasta hoy, el arco iris es un recordatorio de su fidelidad. Abraham y la descendencia prometida. Dios prometió a Abraham que tendría una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, Génesis 15:5. Aunque tardó muchos años en cumplirse, Dios le dio a Isaac en su tiempo perfecto. La liberación de Israel de Egipto. Dios prometió sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida, Éxodo 3:8. Aunque hubo pruebas y desafíos en el camino, Dios fue fiel a su palabra. La venida del Mesías. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios prometió la venida de un Salvador. En el tiempo exacto, Jesús nació, cumpliendo cada profecía dada sobre él, Gálatas 4:4. Estos ejemplos nos muestran que Dios siempre cumple lo que dice, aunque a veces no sea en el tiempo que esperamos. La fidelidad de Dios en nuestra vida. Así como Dios fue fiel en la Biblia, también lo es hoy en nuestras vidas. A veces, podemos sentir que Dios está tardando en responder nuestras oraciones o en cumplir sus promesas, pero debemos recordar que Él nunca falla. En 2 Timoteo 2:13, leemos: Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Incluso cuando dudamos o fallamos, Dios sigue siendo fiel. No depende de nosotros, sino de su propia naturaleza. Promesas de Dios para nosotros. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra. Algunas de las más poderosas incluyen: promesa de salvación. Dios ha prometido que todo aquel que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Juan 3:16 nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa más importante que podemos recibir. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, le des like, dejes tu comentario y compartas con otras personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más corazones. Dios te bendiga, luz de Dios. Promesa de provisión. Dios nos promete suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Promesa de paz. En medio de la angustia, Dios nos da paz. Juan 14:27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Promesa de estar con nosotros siempre. Dios nos asegura que nunca nos dejará. En Mateo 28:20, Jesús dice: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas son solo algunas de las muchas promesas que Dios nos ha dado. Podemos confiar en que las cumplirá. ¿Qué hacer cuando parece que la promesa tarda? A veces, la espera puede ser difícil. Cuando parece que Dios tarda en cumplir su promesa, podemos hacer lo siguiente. A recordar su fidelidad pasada. Cuando dudemos, debemos recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Anotar las bendiciones y las respuestas a oraciones en un diario puede ayudarnos a ver su fidelidad en acción. B. Permanecer en oración. Debemos seguir orando y confiando en Dios. 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: Orad sin cesar. La oración nos fortalece y nos mantiene enfocados en Dios en medio de la espera. C. No perder la fe. Aun cuando no veamos la respuesta inmediata, debemos confiar en Dios. Hebreos 10:23 nos anima:
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no olvida sus promesas, y nuestra fe debe permanecer firme en Él. Dios siempre cumple, pero en su tiempo. Dios no se mueve según nuestro calendario. Él tiene un tiempo perfecto para todo. Eclesiastés 3:11 nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando aprendemos a confiar en su tiempo, podemos descansar en su fidelidad sin ansiedad ni desesperación. Confiar en Dios nos da paz y esperanza. Saber que Dios es fiel nos da tranquilidad. No importa qué desafíos enfrentemos, podemos estar seguros de que Él está con nosotros y que cumplirá sus promesas. Como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Aunque a veces no entendamos su proceso, podemos confiar en su fidelidad. Dios es fiel y siempre cumple lo que promete. A lo largo de la Biblia y en nuestras vidas, podemos ver cómo su fidelidad nunca falla. Aunque a veces la espera sea difícil, debemos recordar que su tiempo es perfecto y que sus planes son para nuestro bien. En momentos de duda, recordemos sus promesas y confiemos en su amor. La fidelidad de Dios nos sostiene, nos da esperanza y nos asegura que su palabra nunca vuelve vacía. Si hoy estás esperando una promesa de Dios, confía en Él. No importa cuánto tiempo tarde, Él cumplirá. Porque Dios nunca falla. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Job y el propósito del sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más universales y, al mismo tiempo, una de las más difíciles de comprender. A lo largo de la historia, las personas han intentado encontrar sentido al dolor y la adversidad, preguntándose por qué un Dios amoroso y todopoderoso permitiría que sus hijos pasen por momentos tan difíciles. El libro de Job es uno de los relatos bíblicos más profundos sobre el sufrimiento, ya que narra la historia de un hombre justo que enfrenta una serie de pruebas devastadoras sin comprender su propósito. Sin embargo, al final de su historia, Job experimenta una revelación profunda sobre Dios y su soberanía. Este relato nos ofrece una perspectiva invaluable sobre cómo el sufrimiento puede fortalecer nuestra relación con Dios y ayudarnos a crecer espiritualmente. La historia de Job, una prueba de fe. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, quien había sido bendecido con riquezas, salud y una familia próspera. Sin embargo, su fe fue puesta a prueba cuando perdió todo, sus posesiones, su familia y su salud. En un solo día, Job pasó de ser un hombre próspero a alguien que lo había perdido todo. Su sufrimiento fue tan grande que incluso sus amigos y su esposa le sugirieron que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, aunque afligido, se negó a hacerlo. En lugar de eso, expresó su dolor ante Dios y buscó respuestas. Uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Job es su lucha interna para entender su sufrimiento. Sus amigos intentaron explicarle que su dolor era consecuencia de algún pecado oculto, pero Job sabía que había vivido una vida recta. Esta confusión lo llevó a cuestionar a Dios y a exigir una explicación. A lo largo del libro, Job expresa su angustia y su deseo de que Dios le revele el propósito de su dolor. Sin embargo, cuando finalmente recibe una respuesta de Dios, no es la explicación que esperaba. En lugar de darle razones detalladas, Dios le muestra su grandeza y sabiduría, recordándole que su conocimiento y propósitos van más allá de la comprensión humana. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Uno de los versículos más impactantes del libro de Job es Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración muestra cómo el sufrimiento puede llevarnos a una relación más profunda con Dios. Antes de su prueba, Job conocía a Dios de manera intelectual, pero después de su experiencia, llegó a un conocimiento más íntimo y personal de Él. Su fe ya no era solo un conjunto de creencias, sino una experiencia vivida. Este versículo nos enseña que las pruebas y dificultades pueden ser oportunidades para crecer en nuestra relación con Dios. Cuando todo en nuestra vida va bien, es fácil confiar en Dios de manera superficial.
Sin embargo, cuando enfrentamos tiempos difíciles, nuestra fe es puesta a prueba y tenemos la oportunidad de experimentar a Dios de una manera mucho más real. En medio del sufrimiento, podemos descubrir el poder, la gracia y la fidelidad de Dios de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Dios nos fortalece en la adversidad. El sufrimiento no solo nos acerca a Dios, sino que también nos fortalece. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios estará con nosotros en medio de nuestras pruebas. Isaías 43, 2 dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Este pasaje nos recuerda que, aunque enfrentemos situaciones difíciles, Dios no nos abandonará. Dios no promete que nuestra vida estará libre de problemas, pero sí promete que nos dará la fuerza para enfrentarlos. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice al apóstol Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta verdad es clave: cuando somos débiles, Dios nos fortalece. Muchas veces, es en nuestros momentos de mayor fragilidad cuando más podemos ver el poder de Dios obrando en nuestra vida. El ejemplo de Job y nuestra vida hoy. El testimonio de Job es un recordatorio de que el sufrimiento no significa el abandono de Dios. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción es preguntarnos si hemos hecho algo mal o si Dios nos ha olvidado. Pero la historia de Job nos muestra que, incluso en medio del dolor más profundo, Dios sigue presente y tiene un propósito para nuestro sufrimiento. Hoy día, muchas personas atraviesan pruebas difíciles, enfermedades, pérdidas, problemas económicos, crisis familiares. En esos momentos, podemos aprender de Job y recordar que Dios está con nosotros, incluso cuando no comprendemos lo que está ocurriendo. En lugar de alejarnos de Él, debemos buscarlo con más fervor, confiando en que Él tiene un plan mayor que nuestra comprensión. El sufrimiento puede ser una de las experiencias más difíciles de enfrentar, pero también puede ser una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con Dios. La historia de Job nos enseña que, aunque no siempre entendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está en control. Su amor y su gracia nos sostienen en los momentos más oscuros, y al final, si perseveramos en la fe, podremos decir como Job, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La importancia de confiar en Dios, parte 2. Confiar en Dios es un principio fundamental para quienes buscan vivir una vida de fe y esperanza. En la primera parte de este escrito, hablamos sobre cómo la confianza en Dios nos ayuda a superar los desafíos y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Ahora, profundizaremos en cómo esta confianza se manifiesta en nuestra vida diaria y cómo podemos fortalecerla en momentos de prueba. La fe en tiempos difíciles. Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien, pero la verdadera prueba de la fe ocurre en los momentos de adversidad. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron grandes pruebas, pero encontraron fortaleza al confiar en el Señor. Job es un claro ejemplo de esto. Perdió su familia, su riqueza y su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. Al final, fue restaurado y bendecido aún más de lo que había sido antes. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios tiene un propósito para cada prueba. En Romanos 8:28, se nos dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Aunque en el momento no comprendamos el porqué de nuestros sufrimientos, podemos estar seguros de que Dios nos está guiando hacia un bien mayor. La oración como fuente de fortaleza. Para fortalecer nuestra confianza en Dios, es esencial mantener una vida de oración constante. La oración nos conecta con Él y nos da paz en medio de la tormenta. Filipenses 4, 6-7 nos recuerda, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino también una forma de agradecer y alabar a Dios. Cuando aprendemos a confiar en Él a través de la oración, experimentamos un sentido de seguridad que no depende de las circunstancias externas. La paciencia y el tiempo de Dios.
Uno de los mayores desafíos en nuestra relación con Dios es aprender a esperar en su tiempo. Vivimos en una sociedad que busca gratificación instantánea, pero Dios obra de manera diferente. En Isaías 40 horas y 31 minutos leemos: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando enfrentamos incertidumbre, es importante recordar que Dios tiene el control y su tiempo es perfecto. Aunque no veamos respuestas inmediatas, podemos estar seguros de que Él está obrando en nuestra vida de maneras que quizás no entendemos en el momento. La confianza en Dios y las decisiones diarias. No solo debemos confiar en Dios en los momentos difíciles, sino también en las decisiones cotidianas. Proverbios 3, 5-6 nos enseña: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por la sabiduría de Dios. Ya sea en nuestro trabajo, nuestras relaciones o nuestros planes futuros, debemos buscar su dirección. La Biblia es una fuente de guía y consejo para nuestras decisiones, y a través de la oración y la meditación en su palabra, podemos asegurarnos de que estamos en el camino correcto. Testimonios de confianza en Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han sido testigos del poder de confiar en Dios. Por ejemplo, George Muller, un cristiano del siglo XIX, dirigió orfanatos en Inglaterra sin pedir dinero directamente a nadie. Su confianza total en Dios le permitió ver milagros de provisión día tras día. Su vida es un testimonio de cómo Dios provee cuando confiamos plenamente en Él. Otro ejemplo bíblico es el de Daniel. Cuando fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, no dudó ni temió. Su confianza en Dios fue inquebrantable y, como resultado, Dios lo protegió y lo libró de la muerte. Estos testimonios nos recuerdan que confiar en Dios no solo nos da paz, sino que también abre la puerta para que Él obre de manera poderosa en nuestra vida. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza en Dios? Si queremos aumentar nuestra confianza en Dios, podemos tomar algunas medidas prácticas. Leer y meditar en la Biblia. La palabra de Dios es nuestra fuente de verdad y nos recuerda sus promesas. Orar constantemente. Hablar con Dios nos fortalece y nos permite entregar nuestras preocupaciones a Él. Recordar sus bendiciones pasadas. Hacer memoria de las veces que Dios nos ha ayudado en el pasado nos da seguridad para el futuro. Rodearnos de una comunidad de fe. Tener personas que nos animen en nuestra fe nos ayuda a mantenernos firmes. Actuar con fe. Confiar en Dios implica dar pasos de fe, incluso cuando no vemos el camino claro. Confiar en Dios es un proceso continuo que se fortalece con la práctica diaria y la experiencia. A través de la oración, la paciencia y la búsqueda constante de su guía, podemos aprender a depender completamente de Él. No importa las circunstancias que enfrentemos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros y nunca nos abandonará. Al confiar en Él, encontramos la paz, la seguridad y el propósito que solo Él puede ofrecer. Descansar en Dios en medio de la ansiedad. La ansiedad es una de las luchas más comunes en la vida moderna. Nos enfrentamos a preocupaciones diarias sobre el futuro, la seguridad, la estabilidad financiera, la salud y las relaciones. En un mundo que nos bombardea con incertidumbre, encontrar paz puede parecer imposible. Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos descansar en Dios en medio de la ansiedad, confiando en su soberanía, su amor y su provisión. La naturaleza de la ansiedad y su impacto. La ansiedad es una respuesta emocional al miedo y la incertidumbre. Puede manifestarse de muchas maneras: preocupación constante, insomnio, tensión física, irritabilidad y sensación de desesperanza. En Mateo 6, 25-34, Jesús nos dice que no nos preocupemos por nuestra vida, qué comeremos o vestiremos, porque Dios cuida incluso de las aves y los lirios del campo. Si Él cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos? La ansiedad puede robarnos la paz y alejarnos de la presencia de Dios. Nos hace sentir que debemos controlar todo y nos impide confiar en el plan divino. Sin embargo, cuando aprendemos a descansar en Dios, encontramos un refugio seguro en medio de la tormenta. Confiar en la soberanía de Dios.
Uno de los mayores antídotos contra la ansiedad es recordar que Dios es soberano. Él tiene el control absoluto de todo lo que sucede en nuestras vidas y en el mundo. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Aunque no entendamos las circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestro favor. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa incluso las pruebas para nuestro bien. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por años. Sin embargo, Dios estaba guiando cada paso, y al final, lo elevó a una posición de poder en Egipto para salvar a muchas vidas. Cuando confiamos en que Dios tiene un propósito en medio de nuestras dificultades, nuestra ansiedad disminuye. La importancia de la oración y la gratitud. Filipenses 4, 6-7 nos da una clave importante para combatir la ansiedad: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos y presentamos nuestras preocupaciones a Dios, estamos entregándole el control. No significa que nuestros problemas desaparecerán inmediatamente, pero sí que nuestra carga se aligera. Además, la gratitud es una herramienta poderosa contra la ansiedad. Cuando agradecemos a Dios por sus bendiciones y fidelidad, nos enfocamos en su bondad en lugar de en nuestras preocupaciones. La palabra de Dios como fuente de paz. La Biblia está llena de promesas que nos ayudan a encontrar paz en tiempos de ansiedad. Salmo 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá, no permitirá jamás que el justo caiga. Al meditar en las Escrituras, recordamos que no estamos solos en nuestra lucha. Cuando Jesús enfrentó momentos difíciles, citó las Escrituras para mantenerse firme. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Memorizar versículos sobre la paz y el cuidado de Dios puede ser un ancla para nuestra alma cuando la ansiedad intenta dominarnos. Buscar apoyo en la comunidad de fe. Dios no nos creó para enfrentar la ansiedad solos. La iglesia y la comunidad de creyentes son un regalo para fortalecernos mutuamente. En Gálatas 6:12 nos exhorta a llevar los unos las cargas de los otros. Cuando compartimos nuestras preocupaciones con hermanos en la fe, encontramos aliento, consejos sabios y oraciones que nos fortalecen. Muchas veces, la ansiedad nos hace aislarnos, pero es en la comunión con otros donde encontramos apoyo y ánimo. Un amigo que ora con nosotros y nos recuerda las promesas de Dios puede ser una gran bendición en momentos de angustia. Practicar el descanso en Dios. Descansar en Dios no significa ignorar nuestras responsabilidades o problemas, sino confiar en que Él está obrando en nuestra vida. Esto implica momentos de quietud en su presencia, entregarle nuestras cargas y permitir que su paz inunde nuestro corazón. Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Aceptar esta invitación requiere fe y disposición para soltar el control. La ansiedad es una lucha real, pero no estamos destinados a vivir atrapados en ella. Dios nos ofrece paz en medio de la tormenta, y cuando confiamos en su soberanía, oramos con gratitud, nos aferramos a su palabra y buscamos apoyo en la comunidad, aprendemos a descansar en Él. No importa cuán grande sea la ansiedad que enfrentemos, su amor y cuidado son mayores. Que cada día podamos recordar la invitación de Jesús a descansar en Él y encontrar paz en su presencia. Un descanso que transforma la vida. En medio del ajetreo diario, las preocupaciones constantes y el peso de las responsabilidades, encontrar un descanso genuino puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, la Biblia nos enseña que existe un descanso que va más allá del sueño físico o de las vacaciones temporales. Es un descanso que transforma la vida, que renueva el alma y que nos da una paz duradera. Este descanso solo se encuentra en Dios. 1. Comprender el verdadero descanso. Cuando hablamos de descanso, muchas veces lo asociamos con la ausencia de actividad o con un momento de ocio. Sin embargo,
el descanso que transforma la vida es mucho más profundo. Se trata de una confianza total en Dios, de entregar nuestras cargas y permitir que Él tome el control. Jesús nos hace una invitación clara en Mateo 11, 28-30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este descanso no significa inactividad, sino una vida en la que dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y comenzamos a depender plenamente de Dios. Identificar las cargas que nos impiden descansar. Para poder experimentar este descanso, primero debemos identificar qué es lo que nos impide disfrutarlo. Muchas veces, nos encontramos atrapados en el estrés, la ansiedad, el perfeccionismo o el temor al futuro. Estas cargas nos roban la paz y nos alejan de la presencia de Dios. Algunas de las cargas más comunes incluyen la preocupación constante. Cuando tratamos de controlar todo y nos preocupamos por lo que vendrá, olvidamos que Dios tiene el control. El agotamiento emocional. Vivir constantemente en un estado de angustia y estrés nos desgasta emocionalmente. El perfeccionismo, sentir que nunca somos lo suficientemente buenos nos impide disfrutar del amor y la gracia de Dios. La falta de perdón, guardar resentimiento nos impide descansar en la paz que Dios nos ofrece. Identificar estas cargas es el primer paso para entregarlas a Dios y encontrar el descanso que transforma. Confiar en Dios para experimentar un descanso profundo. La confianza en Dios es el pilar fundamental para experimentar un descanso que transforme nuestra vida. En Salmo 46 horas y 10 minutos, Dios nos dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esta quietud no significa pasividad, sino una actitud de entrega y rendición. Cuando confiamos en Dios, dejamos de preocuparnos excesivamente y comenzamos a vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6-7 nos anima a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y Él nos dará su paz. Algunas formas prácticas de confiar en Dios incluyen orar constantemente, hablar con Dios sobre nuestras preocupaciones y pedirle dirección. Meditar en su palabra, leer la Biblia nos ayuda a recordar sus promesas y a fortalecer nuestra fe. Practicar la gratitud, agradecer por lo que Dios ha hecho nos ayuda a confiar en que Él seguirá obrando en nuestras vidas. Un descanso que transforma nuestra manera de vivir. Cuando encontramos nuestro descanso en Dios, nuestra manera de vivir cambia radicalmente. Ya no vivimos esclavizados por el temor o la ansiedad, sino con una confianza renovada. Esto se refleja en diferentes aspectos de nuestra vida. Relaciones más saludables. Al estar en paz con Dios, podemos estar en paz con los demás y cultivar relaciones más armoniosas. Decisiones más sabias. Cuando confiamos en Dios, tomamos decisiones basadas en su dirección y no en la impulsividad o el miedo. Un corazón lleno de gozo. Experimentamos un gozo genuino que no depende de las circunstancias externas. Mayor resistencia ante las dificultades. La confianza en Dios nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos sin desmoronarnos. Manteniendo el descanso en Dios a lo largo del tiempo. Descansar en Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. Es importante cultivar hábitos que nos ayuden a mantener este descanso a lo largo del tiempo. Algunas prácticas que pueden ayudarnos incluyen establecer momentos de quietud, apartar tiempo cada día para estar en la presencia de Dios sin distracciones. Rodearnos de una comunidad de fe. Compartir con otros creyentes nos fortalece y nos anima a seguir confiando en Dios. Practicar el autocuidado, cuidar nuestra salud física y emocional también es importante para vivir en el descanso de Dios. Recordar las promesas de Dios, memorizar versículos bíblicos nos ayuda a reforzar nuestra confianza en Él. Un descanso que transforma la vida no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando aprendemos a confiar en Él y a entregar nuestras cargas, experimentamos una paz que nos renueva y nos fortalece. No importa cuál sea la situación que estemos enfrentando, Dios nos ofrece su descanso y nos invita a vivir en su paz. ¿Estás dispuesto a aceptar su invitación? Confiar en Dios en medio de la incertidumbre.
la vida está llena de momentos de incertidumbre. A veces, enfrentamos situaciones que parecen estar fuera de nuestro control, problemas financieros, enfermedades, decisiones importantes o relaciones complicadas. En estos momentos, podemos sentirnos ansiosos, preocupados o incluso desesperados. Sin embargo, cuando entendemos quién es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas, encontramos descanso, aún en medio de la incertidumbre. Confiar en Dios no significa ignorar nuestros problemas, sino aprender a depender completamente de Él, sabiendo que tiene un plan perfecto para nosotros. Uno de los aspectos más importantes para poder descansar en Dios es aprender a soltar el control. Como seres humanos, tenemos la tendencia natural de querer manejar cada detalle de nuestra vida. Queremos asegurarnos de que todo salga bien, de que cada circunstancia esté bajo nuestro dominio y que nada nos tome por sorpresa. Sin embargo, la realidad es que hay muchas cosas que simplemente no podemos controlar. A veces, Dios permite que enfrentemos situaciones difíciles para enseñarnos a confiar en Él y a reconocer que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Cuando intentamos controlar todo, terminamos agotados física, mental y emocionalmente. Nos preocupamos en exceso, nos estresamos y, muchas veces, nos sentimos frustrados porque las cosas no salen como esperábamos. Pero Dios nos ofrece una alternativa mucho mejor: confiar en Él y entregarle nuestras cargas. Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30 a acudir a Él cuando estemos cansados y cargados, prometiendo que nos dará descanso. Nos dice que tomemos su yugo, pues es fácil y ligero, y que así encontraremos descanso para nuestra alma. Esta invitación de Jesús no es solo una metáfora bonita, sino una verdad poderosa que puede transformar nuestra manera de vivir. Él nos llama a soltar el peso de nuestras preocupaciones y a confiar en que Él cuidará de nosotros. Pero confiar en Dios no significa simplemente decirlo con palabras, implica una decisión consciente de rendir nuestras preocupaciones a Él todos los días. Esto puede ser difícil al principio, especialmente si estamos acostumbrados a depender de nuestras propias fuerzas. Sin embargo, cuanto más aprendemos a confiar en Dios, más experimentamos su paz y descanso. Un ejemplo bíblico de alguien que aprendió a confiar en Dios en medio de la incertidumbre es Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido, sin darle detalles específicos sobre su destino. A pesar de la incertidumbre, Abraham obedeció porque creyó en la fidelidad de Dios. No fue fácil para él dejar todo atrás, pero su fe lo sostuvo. Y, como resultado de su confianza en Dios, fue bendecido de maneras que nunca hubiera imaginado. Al igual que Abraham, nosotros también enfrentamos situaciones donde no conocemos el resultado final. Quizás estamos esperando una respuesta, una solución o una señal clara sobre qué hacer. En esos momentos, la clave es recordar que Dios es soberano y que su plan para nuestra vida es perfecto, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. La palabra de Dios está llena de promesas que nos recuerdan su fidelidad. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. La promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Muchas veces, nuestra lucha con la incertidumbre está relacionada con el miedo al futuro. Nos preguntamos qué pasará mañana, si tendremos suficiente para vivir, si nuestros seres queridos estarán bien, si tomaremos la decisión correcta. Jesús nos enseña en Mateo 6, 25-34 a no preocuparnos por el mañana, sino a confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos. Nos recuerda que si Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, cuanto más cuidará de nosotros, que somos mucho más valiosos para Él. Sin embargo, confiar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. La Biblia nunca promete una vida sin problemas, pero sí nos asegura que Dios estará con nosotros en todo momento. Salmo 46, 1 nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando descansamos en Él, podemos enfrentar cualquier circunstancia con paz y seguridad, sabiendo que no estamos solos.
Además de soltar el control y confiar en las promesas de Dios, es importante rodearnos de su verdad y fortalecer nuestra fe diariamente. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Cuando dedicamos tiempo a estar en su presencia, recibimos dirección, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Otra forma práctica de aprender a confiar en Dios es recordar las veces que Él ha sido fiel en el pasado. Muchas veces, cuando enfrentamos una nueva dificultad, olvidamos cómo Dios nos ha ayudado anteriormente. Llevar un diario de gratitud o simplemente hacer memoria de los momentos en que Dios ha obrado en nuestra vida nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a descansar en su fidelidad. También es fundamental rodearnos de una comunidad de fe que nos anime y nos ayude a crecer espiritualmente. Dios no nos diseñó para vivir nuestra fe en aislamiento, sino para apoyarnos mutuamente. Cuando compartimos nuestras luchas y preocupaciones con otros creyentes, recibimos ánimo, consejo y oración, lo que nos ayuda a mantenernos firmes en la confianza en Dios. Finalmente, confiar en Dios implica aceptar que su voluntad es mejor que la nuestra, incluso cuando no entendemos sus planes. A veces, Dios responde nuestras oraciones de maneras diferentes a lo que esperábamos, pero siempre lo hace con amor y sabiduría. Proverbios 3, 5-6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él endereza nuestras sendas. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre es un proceso que requiere rendición, fe y perseverancia. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero cuanto más aprendemos a soltar el control y a depender de Dios, más experimentamos su paz y descanso. Recordemos que Dios es fiel, que nos ama y que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En lugar de preocuparnos y angustiarnos por lo que no podemos controlar, elijamos descansar en la seguridad de su amor y en la certeza de que Él nunca nos abandonará. Exploramos cómo la espera es un componente esencial en el proceso de Dios, aprendiendo a confiar en su tiempo y en sus planes perfectos. Ahora, profundizaremos en cómo podemos fortalecer nuestra fe durante la espera, qué hacer mientras esperamos y los frutos espirituales que se desarrollan en este tiempo de preparación. La actitud correcta en la espera. La manera en que esperamos dice mucho sobre nuestra confianza en Dios. Cuando atravesamos una temporada de espera, podemos elegir entre dos actitudes, la impaciencia y la frustración, o la paz y la confianza en el Señor. Evitar la queja y el desánimo. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto debido a su falta de fe y su constante murmuración, Números 14, 26-35. En lugar de confiar en Dios, se quejaron y dudaron. Esto nos enseña que la espera puede prolongarse si no tenemos la actitud correcta. Mantener una actitud de gratitud. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta a presentar nuestras peticiones con acción de gracias, creyendo que Dios traerá paz a nuestro corazón. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la espera como una oportunidad de crecimiento en lugar de un castigo. Seguir sirviendo a Dios con gozo. A veces, la espera nos paraliza. Pensamos que hasta no recibir lo que pedimos, no podemos avanzar. Sin embargo, Dios nos llama a servir en cada etapa de nuestra vida. La historia de José nos enseña esto. Aunque estaba en la cárcel injustamente, siguió siendo fiel y sirviendo, lo que finalmente lo llevó a su destino en el palacio de Egipto. Génesis 39, 21-23. ¿Qué hacer mientras esperamos? La espera no es inactividad. Dios no nos llama a cruzarnos de brazos, sino a prepararnos y a crecer en nuestra relación con Él. O buscar más de Dios. Este es el mejor tiempo para fortalecer nuestra vida espiritual. Pasar más tiempo en oración, ayuno y lectura de la palabra nos permite conocer más a Dios y estar listos para el cumplimiento de sus promesas. Refinar nuestro carácter. Muchas veces, Dios usa la espera para moldearnos. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 5, 3-4 que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cada retraso en nuestras expectativas es una oportunidad para desarrollar frutos espirituales como la paciencia, la humildad y la fe. A aprovechar el tiempo para crecer. Dios nos llama a ser diligentes. Mientras esperamos,
podemos adquirir nuevas habilidades, prepararnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser fieles en lo poco. Jesús dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Si somos fieles en la etapa de espera, Dios nos confiará más. La prueba de la paciencia y la fe. Dios prueba nuestra paciencia y fe en la espera. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió descendencia, pero tuvo que esperar 25 años para ver el nacimiento de Isaac. Durante ese tiempo, su fe fue puesta a prueba, pero la Escritura dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, Romanos 4:20. Cuando nos sentimos tentados a dudar, debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha prometido. Los frutos de la espera en Dios. Cuando aceptamos la espera con la actitud correcta, comenzamos a ver los frutos espirituales que Dios desarrolla en nosotros. Mayor dependencia de Dios. Nos damos cuenta de que su voluntad es mejor que la nuestra y aprendemos a depender completamente de Él. Crecimiento en la paciencia y madurez. Santiago 1:2-4 nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia y nos lleva a la madurez espiritual. Testimonios poderosos. Cuando vemos el cumplimiento de las promesas de Dios, nuestro testimonio se vuelve una fuente de aliento para otros que también están esperando. La recompensa de la espera. Dios no olvida a aquellos que esperan en Él. Isaías 40 horas y 31 minutos nos asegura. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Cuando esperamos con fe, Dios nos renueva y nos lleva a un nuevo nivel espiritual. Ejemplos bíblicos de recompensa tras la espera. Ana oró por un hijo durante años y, cuando llegó el tiempo de Dios, le concedió a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta, 1 Samuel 1. David fue ungido como rey cuando era joven, pero tuvo que esperar muchos años antes de gobernar. Durante la espera, Dios lo formó y lo preparó. Jesús, aunque tenía una misión desde su nacimiento, esperó hasta los 30 años para iniciar su ministerio, siguiendo el tiempo perfecto del Padre. La espera siempre tiene un propósito. La espera nunca es en vano cuando confiamos en Dios. Es un proceso de preparación, refinamiento y crecimiento espiritual. Si hoy te encuentras en una temporada de espera, recuerda que Dios está trabajando en ti y en lo que te ha prometido. Mantén la fe, sigue sirviendo, crece en el Señor y espera con esperanza, porque cuando su tiempo llegue, su respuesta será perfecta. Hemos visto cómo la espera es parte del proceso de Dios y cómo debemos afrontarla con la actitud correcta, confiando en su tiempo. Ahora, en esta tercera parte, exploraremos la importancia de vivir plenamente el presente y cultivar la gratitud, incluso cuando no hemos recibido lo que anhelamos. La vida no se trata solo de alcanzar metas o recibir respuestas específicas de Dios. Si nos enfocamos únicamente en el futuro, corremos el riesgo de perdernos las bendiciones y oportunidades que Dios nos da cada día. Por eso, es esencial aprender a vivir el presente con gratitud y plenitud. El peligro de enfocarse solo en el futuro. Es natural desear que ciertas situaciones cambien o que se cumplan nuestras peticiones. Sin embargo, obsesionarnos con el futuro puede hacernos caer en varios errores espirituales y emocionales. A. Insatisfacción constante. Cuando nuestra felicidad depende de lo que aún no ha sucedido, vivimos en una constante insatisfacción. Siempre habrá algo más que anhelemos, y si no aprendemos a valorar el presente, nunca estaremos plenamente felices. Filipenses 4:11-12 nos recuerda las palabras de Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo entendió que la paz y la alegría no dependen de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. B. Perder las bendiciones del presente. Dios está obrando en nuestras vidas hoy. Si solo nos enfocamos en lo que falta, no veremos lo que ya tenemos. A veces, estamos tan preocupados por el futuro que olvidamos que Dios nos está bendiciendo en el presente. Jesús nos enseñó a vivir el presente cuando dijo en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
En lugar de preocuparnos por lo que vendrá, debemos aprender a disfrutar y agradecer el día de hoy. C. O falta de fe y ansiedad. La preocupación excesiva por el futuro puede robarnos la paz. La ansiedad es, en muchas ocasiones, el resultado de no confiar plenamente en que Dios tiene el control. Filipenses 4:6 nos exhorta a no afanarnos, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La fe nos permite descansar en la seguridad de que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. La importancia de vivir el presente con propósito. Dios nos ha dado este día para vivirlo plenamente. No significa que ignoremos el futuro, sino que aprendamos a aprovechar cada momento. O disfrutar las pequeñas bendiciones. Cada día está lleno de detalles por los que podemos agradecer: el sol que brilla, la salud que tenemos, la familia y amigos, las oportunidades de crecimiento. Si abrimos los ojos, veremos que Dios nos da bendiciones diarias que muchas veces pasamos por alto. B. Servir con gozo en el ahora. Muchas veces pensamos: cuando tenga mi milagro, entonces serviré mejor a Dios. Sin embargo, Dios nos llama a ser fieles en el presente. Jesús dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Si aprendemos a vivir con propósito en nuestra etapa actual, Dios nos confiará más en el futuro. C. Crecer espiritualmente en la temporada actual. Cada etapa de la vida tiene algo que enseñarnos. A veces, estamos tan enfocados en lo que queremos que no aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos ahora. Preguntémonos: ¿qué quiere Dios que aprenda en esta temporada? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente hoy? ¿De qué manera puedo bendecir a otros ahora? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, la espera deja de ser frustrante y se convierte en una oportunidad de crecimiento. La gratitud como llave para la paz y la alegría. Uno de los secretos para vivir el presente con gozo es cultivar la gratitud. La gratitud transforma nuestra forma de ver la vida y nos acerca más a Dios. La gratitud nos enfoca en lo que tenemos, no en lo que falta. Si nos concentramos solo en lo que aún no hemos recibido, viviremos en constante frustración. En cambio, cuando agradecemos lo que Dios ya nos ha dado, experimentamos gozo y contentamiento. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no significa ignorar nuestras peticiones, sino reconocer que Dios ya nos ha dado mucho. La gratitud fortalece nuestra fe. Cuando recordamos las veces que Dios ha sido fiel en el pasado, nuestra fe se fortalece para el futuro. El salmista escribió: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Cuando miramos atrás y vemos cómo Dios nos ha sostenido, podemos confiar en que Él seguirá obrando. La gratitud cambia nuestra actitud ante la espera. En lugar de ver la espera como algo negativo, la gratitud nos ayuda a verla como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. En vez de decir: ¿por qué Dios tarda tanto?, podemos decir: gracias, Señor, porque estás trabajando en mí mientras espero. ¿Cómo cultivar la gratitud diariamente? Si queremos vivir el presente con gratitud, debemos hacer de la gratitud un hábito. Algunas formas de hacerlo incluyen: llevar un diario de gratitud, escribir cada día al menos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Esto nos ayuda a enfocarnos en lo bueno que Dios ha hecho. Expresar gratitud en oración, antes de pedirle algo a Dios, empezar cada oración agradeciendo por sus bendiciones. Compartir con otros lo que Dios ha hecho, testificar sobre la fidelidad de Dios nos recuerda que Él sigue obrando. Evitar la queja y la comparación, en lugar de quejarnos por lo que falta, agradezcamos lo que ya tenemos. La bendición de vivir el presente con gratitud. Cuando aprendemos a vivir el presente con gratitud, experimentamos paz, alegría y plenitud. La vida deja de ser una lista de deseos no cumplidos y se convierte en una aventura de confianza en Dios. Jesús nos llamó a vivir con un corazón agradecido y confiado. En Juan 10:10 dijo: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La abundancia no está en tenerlo todo,
sino en saber disfrutar cada día con la presencia de Dios. Agradecer y vivir el hoy con fe. Dios nos llama a confiar en su tiempo, pero también a vivir el presente con gratitud. No sabemos cuánto tardará en llegar lo que esperamos, pero sí sabemos que hoy tenemos la oportunidad de crecer, servir y disfrutar de sus bendiciones. Si aprendemos a vivir con gratitud, nuestra perspectiva cambiará y experimentaremos la verdadera paz y gozo en Dios. Así que, en lugar de esperar con ansiedad, esperemos con gratitud y confianza, sabiendo que Dios tiene un propósito perfecto para cada día. El poder de la confianza y la obediencia. A lo largo de este estudio hemos visto cómo la espera forma parte del proceso de Dios, la importancia de vivir el presente con gratitud y cómo Dios trabaja en nuestras vidas mientras confiamos en su tiempo perfecto. Ahora, en esta cuarta parte, exploraremos dos aspectos esenciales para atravesar la espera de manera fructífera, la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad. Muchas veces queremos que Dios nos revele el camino completo antes de dar un paso, pero Él nos llama a confiar y obedecer, incluso cuando no entendemos completamente su plan. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre. La confianza en Dios es esencial para mantener la paz en tiempos de espera. Sin embargo, confiar no siempre es fácil, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos. O confiar cuando no entendemos. Dios no nos revela siempre el porqué de su proceso, pero nos llama a confiar en su carácter. Proverbios 3, 5-6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que, aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo, debemos confiar en que Él sabe lo que es mejor. Confiar en el carácter de Dios. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre, podemos recordar quién es Dios. Él es fiel, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. Él nos ama, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Él tiene planes de bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Cuando recordamos quién es Dios, podemos confiar en que su plan es mejor que el nuestro. Confiar implica soltar el control. Muchas veces queremos aferrarnos a nuestras propias ideas de cómo deberían suceder las cosas. Sin embargo, confiar en Dios significa soltar el control y permitir que Él dirija nuestro camino. Jesús dijo en Mateo 6, 25-27: No os afanéis por vuestra vida. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando confiamos en Dios, dejamos de preocuparnos innecesariamente y aprendemos a descansar en su soberanía. La obediencia como respuesta a la confianza. La confianza en Dios nos lleva a la obediencia. No basta con decir que confiamos en Dios si no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones. O obedecer, aunque no tenga sentido. Dios muchas veces nos pide obediencia antes de mostrarnos el resultado. Un gran ejemplo es Abraham, quien recibió la orden de Dios de salir de su tierra sin saber exactamente hacia dónde iba. Hebreos 11:8 dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La obediencia de Abraham lo llevó a la bendición, aunque en el momento no entendía el propósito completo. Obedecer en lo pequeño antes de recibir lo grande. Dios nos prueba en lo pequeño antes de confiarnos cosas mayores. Lucas 16:10 nos recuerda: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. A veces esperamos grandes respuestas de Dios, pero descuidamos obedecer en cosas aparentemente pequeñas, como orar, perdonar, ser generosos o servir a otros. La obediencia trae bendición. Dios promete bendecir a aquellos que caminan en obediencia. Deuteronomio 28:1-2 dice: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos,
vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Cuando decidimos obedecer a Dios, aunque no entendamos todo el panorama, su bendición nos alcanzará en el momento indicado. Obstáculos que impiden confiar y obedecer. Para desarrollar una fe firme, debemos identificar y vencer los obstáculos que nos alejan de la confianza y la obediencia. A. El miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. Nos hace dudar de la fidelidad de Dios y nos paraliza. Isaías 41:10 nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Para confiar y obedecer, debemos vencer el miedo con la certeza de que Dios está con nosotros. B. La impaciencia. Muchas veces queremos que Dios actúe de inmediato y, al no ver resultados rápidos, tomamos decisiones apresuradas. La impaciencia nos puede llevar a salirnos del plan de Dios. Salmo 37:7 nos exhorta a: Guarda silencio ante Jehová, y espera en él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. La paciencia nos permite ver la fidelidad de Dios en su tiempo perfecto. C. La falta de fe. La incredulidad nos aleja de los propósitos de Dios. Santiago 1:6-7 nos dice que quien duda es como una ola del mar, inconstante en todos sus caminos, y no puede recibir nada de Dios. Para obedecer a Dios, necesitamos confiar en que sus promesas son verdaderas. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza y obediencia? Si queremos vivir confiando y obedeciendo a Dios, podemos practicar estos principios. Meditar en su palabra. La Biblia nos fortalece y nos recuerda las promesas de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Orar constantemente. La oración nos ayuda a entregar nuestras preocupaciones a Dios y recibir dirección. Rodearnos de personas de fe. La comunidad cristiana nos motiva a seguir confiando y obedeciendo. Recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando miramos atrás y vemos la fidelidad de Dios, nuestra fe se fortalece. El resultado de confiar y obedecer. Cuando aprendemos a confiar y obedecer, experimentamos paz en medio de la espera. No nos afanamos porque sabemos que Dios está en control. Dirección clara. Dios nos guía cuando le obedecemos paso a paso. Bendición y provisión. Dios honra a quienes confían en Él y siguen su camino. Jesús nos dejó una gran enseñanza en Mateo 7:24-25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nuestra vida está cimentada en la confianza y la obediencia a Dios, nada podrá derribarnos. Confiar y obedecer nos lleva a la victoria. El proceso de la espera no es fácil, pero cuando confiamos en Dios y obedecemos sus instrucciones, su plan se cumple en nuestras vidas. No tenemos que entender todo, solo necesitamos confiar en que Dios tiene el control. Y mientras esperamos, sigamos obedeciendo en lo pequeño, pues la fidelidad en lo cotidiano nos llevará a la plenitud de su propósito. Que nuestra oración sea: Señor, aunque no comprenda todo, decido confiar en ti y obedecer tu voz, porque sé que tu plan es mejor que el mío. Todo tiene un propósito en Dios. Nada en nuestra vida sucede por casualidad. Cada experiencia, cada alegría y cada dolor tienen un significado en el plan perfecto de Dios. A veces, es difícil entender el propósito de ciertas pruebas, especialmente cuando atravesamos momentos de sufrimiento, incertidumbre o espera. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que cada situación en nuestra vida, incluso aquellas que parecen ser adversas, están siendo usadas por Dios para un bien mayor. Muchas veces, enfrentamos circunstancias que nos llevan a cuestionarnos: ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Cuál es el sentido de esta prueba? Es normal tener estas dudas, pero la fe nos invita a confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Su plan es perfecto, y aunque no siempre lo comprendamos en el momento, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito mayor que nuestra comprensión humana. La soberanía de Dios en nuestra vida.
Dios es soberano y está en control de cada detalle de nuestra vida. Nada escapa de su conocimiento ni de su voluntad. Esto significa que, aunque las circunstancias sean inciertas o dolorosas, podemos tener la certeza de que Dios sigue al mando. En Jeremías 29:11, el Señor nos dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esto nos recuerda que, a pesar de los tiempos difíciles, Dios tiene planes de bendición y esperanza para nosotros. Dios usa diferentes maneras para trabajar en nuestras vidas. A veces, nos permite pasar por dificultades para fortalecernos, para enseñarnos a depender más de Él, o para moldearnos según su carácter. Pensemos en José, quien fue vendido por sus hermanos y pasó años en la esclavitud y en la cárcel antes de convertirse en gobernador de Egipto. En Génesis 50:20, José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Esto nos enseña que, incluso cuando otros nos hacen daño, Dios puede convertir esas experiencias en oportunidades para cumplir su propósito en nuestra vida. Aprendiendo a confiar en Dios. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, a pesar de ellas, sabemos que Él está con nosotros y tiene el control. Cuando nos sentimos abrumados por las pruebas, podemos recordar Filipenses 4:6-7, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos invita a entregar nuestras preocupaciones a Dios y a confiar en que Él nos dará paz en medio de la tormenta. Muchas veces, nos aferramos a nuestras propias soluciones y olvidamos que Dios tiene el mejor plan para nosotros. En lugar de preocuparnos, debemos aprender a descansar en su amor y en sus promesas. Hoy te animo a hacer un ejercicio de fe. Escribe 3 situaciones en tu vida en las que necesites confiar más en Dios. Luego, preséntalas en oración y entrégaselas por completo a Él. Deja de lado la preocupación y abraza la fe. No es fácil, pero cada vez que sientas la tentación de dudar, recuerda que Dios está obrando, aunque no puedas verlo. Viviendo en la paz de Dios. Jesús nos promete paz en medio de la incertidumbre. En Juan 14:27, Él nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de su presencia en nuestras vidas. Cuando centramos nuestra mirada en Dios, su paz llena nuestro corazón y nos fortalece. No significa que todo será fácil, pero sí significa que no caminamos solos. Dios está con nosotros en cada paso, guiándonos y sosteniéndonos en los momentos difíciles. Cierra los ojos y repite esta oración con fe. Señor, hoy elijo confiar en ti plenamente. Aunque no entienda todo lo que está pasando, sé que tienes un plan perfecto. Renuncio al miedo, la duda y la ansiedad, y decido descansar en tu amor. Gracias por recordarme que nunca camino solo, sino que tú estás conmigo en cada paso. Dame paciencia para esperar en tu tiempo y fe para creer que estás obrando. Hoy deposito mis cargas en tus manos y recibo tu paz. Amén. Recordando la fidelidad de Dios. Una de las formas más efectivas de fortalecer nuestra fe es recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. A veces, nos enfocamos tanto en los problemas actuales que olvidamos todas las veces que Dios nos ha ayudado antes. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel levantaba piedras de memoria para recordar los milagros de Dios. Nosotros también podemos escribir en un diario o simplemente meditar en las maneras en que Dios ha respondido a nuestras oraciones. Cada día es una nueva oportunidad para confiar en Dios. No importa el desafío que estemos enfrentando, Él sigue siendo soberano, sus planes son buenos y su amor nunca cambia. Avanza con valentía, porque el Dios que prometió estar contigo es fiel para cumplir su palabra. Cuando confiamos en Dios y en su plan para nosotros, aprendemos a vivir con mayor tranquilidad y seguridad. Aunque haya tormentas en nuestro camino, sabemos que el capitán de nuestra vida es Dios, y Él nunca nos dejará naufragar.
Confiemos en su amor y su sabiduría, y sigamos adelante con fe y esperanza. Que este mensaje sea una bendición para tu vida. Si ha sido de edificación para ti, compártelo con otros para que juntos sigamos creciendo en la fe. Dios te bendiga. Fe en los momentos de incertidumbre. La vida está llena de momentos en los que no sabemos qué hacer, hacia dónde ir o cómo enfrentar las dificultades que se presentan. En esas etapas de incertidumbre, la fe se convierte en un ancla firme que nos sostiene y nos da esperanza. Aunque no siempre comprendamos el plan de Dios, podemos confiar en que Él tiene el control y que su propósito es bueno para nuestras vidas. La incertidumbre como parte del proceso de Dios. La incertidumbre no es señal de que algo anda mal en nuestra vida espiritual, al contrario, puede ser una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra relación con Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que muchos hombres y mujeres de fe experimentaron momentos de incertidumbre. Abraham no sabía cómo se cumpliría la promesa de Dios de hacer de él una gran nación, José fue vendido como esclavo y encarcelado sin entender por qué, y los discípulos de Jesús pasaron por momentos de duda y confusión. Sin embargo, en cada una de estas historias, Dios demostró su fidelidad. La fe no significa que siempre tendremos todas las respuestas, sino que confiamos en quien sí las tiene. Proverbios 3, 5-6 nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En tiempos de incertidumbre, en lugar de apoyarnos en nuestra lógica limitada, debemos rendirnos y confiar en Dios. Aprender a depender completamente de Dios. Cuando todo está bajo control y las cosas van bien, es fácil confiar en Dios. Sin embargo, es en los momentos de incertidumbre donde realmente aprendemos a depender de Él. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A menudo, Dios permite que pasemos por temporadas de incertidumbre para enseñarnos a depender más de su gracia y poder. Si estás en un momento donde no ves la salida, recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está contigo, aunque no siempre lo sientas. Su amor y su fidelidad no dependen de nuestras circunstancias. Deuteronomio 31:8 nos dice: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Oración y meditación en la palabra. La oración es nuestra mejor herramienta en los momentos de incertidumbre. Nos permite acercarnos a Dios, expresar nuestras preocupaciones y recibir su paz. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Junto con la oración, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a recordar sus promesas y a mantenernos firmes en la fe. La Biblia está llena de relatos de personas que enfrentaron momentos de incertidumbre, pero confiaron en Dios y vieron su mano obrar poderosamente. Esperar con fe y paciencia. Uno de los mayores desafíos de la fe es aprender a esperar. En nuestra sociedad moderna, queremos respuestas inmediatas, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Isaías 40:31 nos dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esperar en Dios no significa inactividad, sino confiar en que Él está obrando en medio de nuestra situación. Muchas veces, cuando no entendemos lo que está pasando, Dios está trabajando en nosotros. Nos está moldeando, fortaleciéndonos y preparándonos para lo que viene. Aunque la espera puede ser difícil, podemos estar seguros de que Dios cumple sus promesas y que su tiempo es perfecto. Superar el miedo y la duda. El miedo y la duda son enemigos de la fe. Nos hacen cuestionar si Dios realmente está con nosotros y si cumplirá sus promesas. Sin embargo, la Biblia nos recuerda una y otra vez que no debemos temer. En 2 Timoteo 1:7, leemos: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando los discípulos estaban en una tormenta en el mar y vieron a Jesús caminando sobre el agua, Pedro quiso ir hacia él.
pero al ver las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta historia nos enseña que, cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias, el miedo nos hunde. Pero cuando confiamos en Él, encontramos seguridad y paz. Testimonios de fe en la incertidumbre. Muchos de nosotros podemos recordar momentos en los que Dios ha obrado en nuestra vida de manera inesperada. Tal vez enfrentaste una situación imposible y viste cómo Dios abrió puertas. O quizás, en un tiempo de prueba, experimentaste su paz sobrenatural. Recordar esos momentos nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a confiar en que, si Dios fue fiel en el pasado, lo será nuevamente. Un ejemplo poderoso de fe en la incertidumbre es la historia de Daniel en el foso de los leones. A pesar de saber que su vida estaba en peligro, no dejó de orar ni de confiar en Dios. Al final, Dios lo protegió y lo libró de la muerte. Su historia nos recuerda que la fidelidad de Dios nunca falla y que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos confiar en Él. La fe en los momentos de incertidumbre no significa tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que sí las tiene. Dios nunca nos abandona, incluso cuando no entendemos su plan. Nos llama a depender de Él, a buscarlo en oración, a meditar en su palabra y a esperar con paciencia. Si hoy te encuentras en un tiempo de incertidumbre, recuerda que Dios está contigo. Él es fiel, su amor por ti no cambia y su propósito para tu vida es bueno. No permitas que el miedo o la duda te roben la paz. Confía en que Él está obrando, incluso cuando no lo veas. Como dice Hebreos 11:1, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy te invito a dar un paso de fe. Entrega tus preocupaciones a Dios, confía en su fidelidad y permite que su paz llene tu corazón. Dios tiene el control y su propósito se cumplirá en tu vida en su tiempo perfecto. Confiar en Dios en todo momento. La vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de dificultades que nos ponen a prueba. En cada circunstancia, Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces nos resulta difícil rendirnos completamente a su voluntad, especialmente cuando no entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Aprender a confiar en Dios en todo momento es un proceso que requiere fe, paciencia y una relación constante con Él. La importancia de la confianza en Dios. La confianza en Dios no es simplemente un sentimiento, es una decisión diaria. En Proverbios 3, 5-6 se nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que debemos depender de Dios y no de nuestra propia capacidad o entendimiento. A menudo, queremos tener el control de nuestras vidas y tomar nuestras propias decisiones, pero Dios nos invita a confiar en Él porque su plan es perfecto. Confiar en Dios nos da paz en medio de las tormentas. Cuando las dificultades llegan, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el temor, podemos acudir a Él con la seguridad de que tiene el control de todo. Filipenses 4, 6-7 nos exhorta: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Confiar en Dios en los tiempos de prosperidad. A veces, es más fácil confiar en Dios cuando estamos en necesidad, pero, ¿qué sucede cuando todo marcha bien? Muchas personas, cuando alcanzan el éxito, se olvidan de que fue Dios quien les permitió llegar hasta allí. Deuteronomio 8, 17-18 nos advierte sobre esto: «Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas». Es importante recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando confiamos en Él, reconocemos que nuestras bendiciones no son el resultado de nuestro esfuerzo, sino de su gracia y favor. Esto nos lleva a vivir con un corazón agradecido y a usar lo que tenemos para glorificar su nombre. Confiar en Dios en medio de la adversidad.
Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es confiar en Dios cuando enfrentamos problemas. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por pruebas, pero que decidieron confiar en Dios a pesar de sus circunstancias. Un ejemplo claro es Job. Perdió su salud, su familia y todas sus posesiones, pero nunca perdió su fe. A pesar de su dolor, pudo decir, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, Job 1:21. Su historia nos enseña que la confianza en Dios no debe basarse en lo que tenemos o en lo que nos sucede, sino en su fidelidad y amor inquebrantable. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:9, él testifica lo que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que, incluso en sus momentos de debilidad y dificultad, Dios estaba obrando en su vida. Confiar en Dios en la adversidad nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Romanos 8:28 nos recuerda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre entendemos el propósito de nuestras pruebas, podemos estar seguros de que Dios las usa para nuestro crecimiento espiritual y para su gloria. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza en Dios? Confiar en Dios es un proceso que se cultiva a diario. Aquí hay algunas maneras prácticas de fortalecer nuestra confianza en Él. A. Oración constante. La oración nos permite comunicarnos con Dios y entregar nuestras preocupaciones en sus manos. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta a orar sin cesar. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él. B. Meditación en la palabra. La Biblia es la fuente de nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras, recordamos las promesas de Dios y nos llenamos de su verdad. C. Recordar las fidelidades pasadas. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, es útil recordar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel levantaba piedras de memoria para recordar los milagros de Dios. Nosotros podemos hacer algo similar anotando en un diario las bendiciones y respuestas de oración que hemos recibido. Debe rodearnos de personas de fe. La comunidad cristiana es vital para nuestro crecimiento espiritual. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener amigos y mentores que nos animen en la fe nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra confianza en Dios. Rendirse completamente a Dios. Muchas veces queremos aferrarnos al control de nuestra vida, pero Dios nos llama a rendirnos a Él. Jesús nos dio el mejor ejemplo en el huerto de Getsemaní cuando oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Rendir nuestra vida a Dios nos libera de la ansiedad y nos permite descansar en su soberanía. Confianza en Dios y esperanza futura. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que no las enfrentaremos solos. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Mateo 28:20 dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Además, la confianza en Dios nos da esperanza para el futuro. 2 Corintios 4:17-18 nos recuerda, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto nos anima a vivir con la mirada puesta en la eternidad, sabiendo que lo que enfrentamos hoy no se compara con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Confiar en Dios en todo momento es un llamado que nos hace crecer espiritualmente y nos acerca más a Él. Ya sea en la abundancia o en la escasez, en la alegría o en la tristeza, podemos descansar en la seguridad de que Dios tiene el control y que sus planes son perfectos. Si aprendemos a confiar en Él con todo nuestro corazón, experimentaremos una paz y una fortaleza que solo Él puede dar. Que cada día podamos tomar la decisión de confiar en Dios, recordando que Él nunca nos abandona y que su amor es inmutable. Vivir con fe y esperanza en Dios. La vida cristiana se basa en dos pilares fundamentales, la fe y la esperanza en Dios.
Sin importar las circunstancias que enfrentemos, estas dos virtudes nos sostienen, nos fortalecen y nos permiten avanzar con la certeza de que Dios tiene el control de todas las cosas. Vivir con fe y esperanza no significa ignorar los problemas ni negar la realidad, sino enfrentarlos con la confianza de que Dios es fiel a sus promesas y que, aunque no siempre entendamos su plan, podemos descansar en su amor y soberanía. La fe, creer sin ver. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1 que, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe nos permite confiar en Dios aun cuando no podemos ver el resultado de nuestras oraciones o entender lo que Él está haciendo. Abraham es un gran ejemplo de fe, ya que confió en la promesa de Dios de darle descendencia aun cuando las circunstancias parecían imposibles. Su fe no dependió de lo que veía, sino de su confianza en el carácter de Dios. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos situaciones que desafían nuestra fe. Podemos estar atravesando dificultades económicas, problemas familiares, enfermedades o incertidumbres sobre el futuro. En estos momentos, es fácil dudar y preguntarnos si Dios realmente está obrando. Sin embargo, la fe nos invita a confiar en que Dios sigue trabajando, incluso cuando no lo vemos. Dios nos llama a caminar por fe, no por vista, 2 Corintios 5:7. Esto significa que no debemos basar nuestra confianza en lo que sentimos o vemos, sino en las promesas de Dios. Cuando aprendemos a confiar en Él de esta manera, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra paz interior crece, porque sabemos que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Esperanza, una ancla para el alma. La esperanza es lo que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. Hebreos 6:19 dice que, tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Así como un ancla mantiene un barco estable en medio de la tormenta, la esperanza en Dios nos sostiene cuando enfrentamos tiempos difíciles. A veces, cuando la vida nos golpea con fuerza, podemos sentirnos tentados a perder la esperanza. Las dificultades pueden parecer interminables y las respuestas de Dios pueden tardar más de lo que deseamos. Sin embargo, la esperanza nos recuerda que Dios tiene un propósito mayor para nuestra vida y que, aunque el proceso sea doloroso, al final todo obrará para nuestro bien. Romanos 8:28. Dios nos promete en Jeremías 29:11 que tiene planes de bien para nosotros, planes de prosperidad y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Cuando nos aferramos a esta verdad, podemos vivir con la seguridad de que nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Dios. La esperanza nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en que Dios está obrando en nuestra vida, incluso en los momentos en que no lo entendemos. ¿Cómo vivir con fe y esperanza en Dios? Para vivir con fe y esperanza en Dios, es importante desarrollar hábitos que nos ayuden a fortalecer nuestra relación con Él. Aquí hay algunas maneras en que podemos hacerlo. A. Oración y comunión con Dios. La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones, miedos y esperanzas, y recibir la paz que solo Él puede dar. Filipenses 4:6-7 nos exhorta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos con fe, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también aprendemos a descansar en Dios, sabiendo que Él escucha y responde en su tiempo perfecto. La oración constante nos ayuda a fortalecer nuestra confianza en Él y a mantener nuestra esperanza viva. B. Estudio de la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan la fidelidad de Dios. Cuando nos sumergimos en su palabra, nuestra fe se fortalece y nuestra esperanza se renueva. Romanos 10:17 nos dice que, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando enfrentemos momentos de duda o desesperanza, debemos acudir a la Escritura y recordar lo que Dios nos ha prometido. Meditar en la palabra nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a ver las cosas desde la óptica de Dios, en lugar de centrarnos en nuestras limitaciones humanas. C. A rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. El camino de la fe no está diseñado para ser recorrido en soledad. Dios nos ha dado una comunidad de creyentes para que nos animemos y edifiquemos unos a otros.
Proverbios 27:17 dice que, el hierro con hierro se aguza, y el hombre aguza el rostro de su amigo. Cuando nos rodeamos de personas que comparten nuestra fe, podemos recibir palabras de ánimo, oraciones y apoyo en tiempos de necesidad. Es importante buscar una comunidad de creyentes que nos ayuden a crecer espiritualmente y nos recuerden las promesas de Dios cuando nuestra fe flaquea. De ejercitar la paciencia y la confianza en Dios. A veces, la razón por la que perdemos la esperanza es porque queremos que Dios actúe de inmediato. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios tiene su propio tiempo y que debemos aprender a esperar en Él. Isaías 40:31 nos dice que, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La paciencia es clave en nuestra relación con Dios. Confiar en Él significa esperar su tiempo sin desesperarnos, sabiendo que sus planes son mejores que los nuestros. Mientras esperamos, debemos recordar que Dios no está inactivo, Él está obrando en nuestro carácter, fortaleciéndonos y preparándonos para lo que viene. Vivir con fe y esperanza en la vida diaria. Vivir con fe y esperanza en Dios es una decisión diaria. Cada mañana, debemos recordar que Dios está con nosotros y que sus planes son perfectos. No importa lo que enfrentemos, podemos confiar en que Él tiene el control. Cuando nos encontramos con desafíos, en lugar de preocuparnos, debemos recordar las promesas de Dios y declarar su fidelidad sobre nuestra vida. En lugar de rendirnos ante la adversidad, debemos elegir confiar en que Dios tiene un propósito mayor para nosotros. Vivir con fe y esperanza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en medio de ellas tendremos la certeza de que Dios está con nosotros. La fe nos permite confiar en Él aun cuando no entendemos lo que está sucediendo, y la esperanza nos da la fuerza para seguir adelante sabiendo que Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Hoy te animo a renovar tu confianza en Dios. No importa cuáles sean tus circunstancias, Él sigue siendo fiel y sus promesas siguen en pie. Decide vivir cada día con fe y esperanza, sabiendo que el Dios que te ama tiene el control de tu vida y que su propósito para ti es mayor de lo que puedes imaginar. Confía en Dios, espera en Él y verás cómo su paz llena tu corazón cada día. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, le des like, dejes tu comentario y compartas con otras personas. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y llevando esperanza a más corazones. Dios te bendiga, luz de Dios.